Muchas gracias a nuestro hermano Alejandro Alvarado por la parte de la oración. Bueno, vamos a continuar nosotros. Bueno, aquí tenemos bienvenida a la hermana Cecilia. Me alegra mucho tenerla por acá. A su esposo también, si se encuentra. Bienvenidos aquí a la Escuela de Profecías. Qué bueno tenerlos a ustedes acá. Bueno, queremos continuar nosotros con la parte de esto de los calendarios y de pronto con una manera introductoria ahora para nosotros que estamos acá. No sé si de pronto ustedes sepan un poco sobre el inicio del tiempo, pero es importante saber esto otro de lo que ya hemos investigado. Calendario de la eternidad está regido por la ley y el calendario del santuario está regido por la ley. Importante ese detalle, esa parte. Bueno, quiero mencionarles también que independientemente de eso, la eternidad pasada tuvo un principio y tuvo un fin. La eternidad pasada, importante. La eternidad pasada tuvo un principio y tuvo un fin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí es así? Después de 2000 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que la eternidad pasada tuvo un principio y un fin o no? Que de pronto, pues, si estamos hablando de eternidad, Sí, pues lo tienen, no tendría hermano y un... pastor, lo tienen. Lo tiene. Y el tiempo, el plan de salvación tiene un principio, tiene un fin. Amén, igualmente, tienen principio y tienen fin. Y entonces, ¿qué hacemos con la eternidad futura? ¿Qué decimos de la eternidad Es futura? así, esa va a tener un principio y va a ser regida por ciclos de 8 milenios, pero será eternos, gracias al sacrificio de nuestro Elohim. Entonces, la eternidad futura tiene un principio, pero no tiene fin. Y si estamos hablando de tiempos, entonces la otra parte que podríamos decir, si la eternidad pasada tuvo un principio y tiene un fin, el plan de salvación tiene un principio, un fin, la eternidad futura tiene un principio, pero no tiene fin, entonces, ¿cómo apareció el tiempo y el espacio? ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? Bueno, pues sí, quería de pronto apuntar Dios es un Dios de orden. Y como Dios de orden, el tiempo, eh, y si uno se remite a la palabra de Dios también, si lo quieren o si lo queremos mirar en Génesis 1, el verso en el cuarto día, donde está, a ver, lo logro ubicar. Verso 14, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, sean por señales, para las estaciones, para los días y años. Ahí está una clave. Sin embargo, era el cuarto día y pues ya desde antes venía la unidad de tiempo día, ¿ya? Entonces sí fue, creo que desde antes de la creación, o sea, de regir este mundo, la creación, de hacerse, de arrancar el primer día de la cuarta semana del séptimo mes, cuando inicia la creación, ya la unidad de tiempo estaba establecida. Como su merced lo acaba de mencionar y recalcar, el calendario de la eternidad y el calendario del santuario se rigen por la ley y por ende entonces ahí ya en ese momento se están estableciendo esas unidades de tiempo y por ende entonces nos enmarcamos dentro de esas unidades. Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algún otro comentario?
Bueno, entonces no sé cuántos de ustedes habrán visto un artículo que he publicado y se llama Los dos Berechit. Ya que estamos hablando acá, pues es importante dentro del calendario mirar que al principio no hay tiempo, no existe el tiempo, no ha comenzado la eternidad pasada y como no ha comenzado la eternidad pasada, no hay tiempo. Oye, interesante. No hay la parte espacio, no hay tiempo, espacio, universo, no hay, no existe. Entonces podemos mirar nosotros que en las Sagradas Escrituras existen dos comienzos o existen dos berechit. El berechit de la creación del universo que se encuentra en Hebreos y el berechit de la creación en nuestro planeta que se encuentra en Génesis. Son dos berechit diferentes. La palabra berechit, la primera palabra bet, ¿sí ve? Es una cifra matemática donde en el calendario hebreo tenemos la palabra Alet, que es la número 1, y la palabra Bet es la número 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, Bet está conectado con 2, con segundo, con 2. Y la palabra Rechit significa comienzo. Es decir, que Génesis, la palabra Génesis que tenemos nosotros en hebreo, que es la palabra Berechit, significa dos comienzos. ¿Lo entendieron ahí? No, ¿O no, lo, señor, me perdí. o lo Otra repito? vez. En las Sagradas Escrituras existen dos comienzos. Uno que está en el libro de Hebreos con referencia al comienzo del universo. Este es uno. Y el segundo que se encuentra en Génesis con referencia a la creación en nuestro planeta Tierra. Esos son los dos berechits. Por eso es que en hebreo la palabra bet, que viene de berechit, berechit, bet, es la segunda palabra del alfabeto hebreo, bet. Está conectada con el 2 o el segundo, bet. Y la palabra rechit, que significa comienzo, lo cual significa que berechit significa dos comienzos. Oye, importante. ¿Ah? Dos comienzos. ¿Lo entendieron hasta ahí ahora otra vez o no? Vuelvo y lo repito. Ya, ya lo ¿Lo tomé. Sí, captaron? señor. En lo personal, sí, ya lo tomé. ¿Los demás hermanos lo captaron? Sí, hermano, es el comienzo del universo y el comienzo aquí en la tierra. Entonces la palabra berechí significa dos comienzos. ¿Cuándo se nos había enseñado de pronto eso? Que berechit, independientemente de significar comienzo, ¿sí? Significaba dos comienzos o dos creaciones en ese sentido. Bueno, la palabra berechit hace alusión al segundo comienzo, o sea, la palabra que tenemos nosotros allá, Génesis, hace alusión, denota, demarca o prioriza el segundo comienzo. Por eso está en Génesis, primer libro. Entonces, cuando vamos al libro de Génesis y encontramos el comienzo, nosotros nos guiamos por ese primer comienzo que en realidad es el segundo. Entonces, lo que estaba mencionando el pastor Andrés, que en el cuarto día se crearon las lumbreras para ayudarnos a la parte de tiempo, eso sería secundario. ¿Por qué secundario? Porque ya existía el universo, ya existía un primer comienzo. Y Yahshua viene a empezar el segundo comienzo. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor, vamos, voy bien. No sé los demás. Por favor, recordemos nuevamente que esto es una escuela, no una predicación, sino que es una clase y pues si hay preguntas, dudas, inquietudes o aclaraciones, por favor colocarlas en el chat para ampliarlas
o si no, abrir pues sus micrófonos y pedir la palabra. Muchas gracias, Pastor Andrés, por ese comentario. Los demás hermanos, entonces estemos pendientes que estamos en una clase. Entonces vamos a hablar. En el primer Berechit, ¿cuál sería el primer Berechit? De acuerdo hasta acá, ¿cuál sería el primer Berechit? En Hebreos, la creación del universo. Eso es correcto, hermana Rosalía. Felicitaciones. El primer Berechit sería la creación del universo. Primer Berechit. Y en ese primer Berechit, Elohim habla de las cosas o habla el poder de la palabra y aparecen las cosas inmediatamente. Aquí hay algo importante que aprender para nosotros también. Estamos en la parte de calendarios. Por eso es que a veces la parte de los calendarios o ciertas enseñanzas como que se nos dificulta aprenderlas. Y aquí vamos a aprender algo bueno en esta parte de calendarios. Entonces, Elohim habla y las cosas aparecen inmediatamente de la nada. Oye, interesante. Nosotros como seres humanos, a partir del momento en que tomamos conciencia, o sea, nos ponemos a utilizar bien el razonamiento, la mente, y observamos en una visualización un objeto material, lo observamos, y eso de pronto tiene que ver con un poco de meditación. Esa otra parte que de pronto algunos se me incomodan cuando hablo en esta situación. Entonces, cuando nosotros observamos eso en una visualización, ese objeto material, la cosa que sea, el hecho de estarlo observando lo crea. Oye, qué interesante eso. Cualquier cosa que nosotros estemos observando y le pongamos parte de meditación a eso, el hecho de estarlo observando allí fijamente, lo crea. Oye, interesante. Entonces, cuando la palabra Berechí de pronto se lee Barachit, vara, porque es que ahí la palabra vara es para crear en Génesis. Entonces, cuando la palabra Berechí se lee Barachit, ¿sí? O sea, con esa palabra de crear Barachit, ¿sí? Barachit significa crear, creó, ¿sí? O crear por la palabra, eso significa la palabra vara. Y la palabra chit, ahí en ese caso en arameo, quiere decir 6. O sea, es decir, que significa que Elohim creó en 6 días. O sea, oye, interesante esa palabra berechí, entonces allí, cuando nosotros de pronto la desglosamos como debe ser. Cuando se habla del segundo comienzo, perdón, ¿cuál es el segundo comienzo? ¿O cuál es el segundo berechit? En Génesis, la creación del planeta. La creación en el planeta Tierra, muy bien. Necesito pues repetir estas cosas pues para que ustedes se vayan a familiarizando con lo que estamos haciendo acá y la mente lo vaya asimilando. Entonces, cuando hablamos del segundo Berechit, la creación en el planeta Tierra, el verbo, la palabra o Yahshua, que es la palabra audible, él vuelve a hablar. ¿Cómo así que vuelve a hablar? Pues claro, no hay que ya habló en el primero y ahorita va a hablar en dónde? En el segundo comienzo. ¿Sí ve? ¿Y qué pasa en el segundo Berechit? El verbo Yahshua habla y las cosas vuelven a aparecer ¿de dónde? ¿De dónde vuelven a aparecer las cosas? De la nada. Y en el primer Berechit, el verbo Yahshua habló. ¿Y de dónde aparecieron las cosas? De la nada también. Oye, interesante, o sea que hay una conexión entre el primer Berechit y el segundo Berechit. Oye, importante. Ahora, por otro lado, las Sagradas Escrituras nos dicen, me haréis un templo y habitaré en ellos. Oh, interesante. Y eso de que me haréis un templo y habitaré en ellos se refiere al santuario terrenal, pero también se refiere al templo de nuestro cuerpo. O sea, es decir, que el Elohim Ruach HaKodesh, ¿quién es el Elohim Ruach HaKodesh? ¿Cuál es el nombre de él? Melquisedec.
Malquisedec. Bueno, de pronto algunos no están familiarizados con eso. Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh. ¿Sí ve? Entonces, podemos decir nosotros que el Elohim, el Ruach HaKodesh, Malquisedec, habita en nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos la misma conciencia divina. O sea, la misma conciencia divina está en nosotros. Y nosotros utilizamos el verbo, la palabra también. Oye, importante. Ahora miremos. ¿La palabra tiene poder? ¿La palabra que nosotros como Amén. seres humanos hablamos tiene poder o no? Sí, señor, tiene poder. Tiene poder, claro que sí. Entonces nosotros utilizamos la palabra también barachit. O sea que significa que también nosotros somos creadores de materia con nuestra conciencia. Perdón, ahorita, ¿entendieron eso? ¿Qué dije? Que con la palabra barachí nosotros somos creadores de materia con nuestra conciencia o con nuestra mente. Quitemos esa palabra de conciencia o mente. ¿No han escuchado ustedes en muchas partes que si nosotros dominamos nuestra mente, dominamos nuestro cuerpo y dominamos nuestro entorno? ¿Ustedes creen eso o eso de pronto son filosofías orientales, metafísicas y no tenemos que ponerle cuidado a eso? Es correcto. De hecho, pues el Señor nos ha creado y debemos tener prudencia con nuestro hablar. Somos energía también y Y el vibramos. Señor nos ha hecho co-creadores como Dios es el creador. Sin embargo, pues ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque vemos que el tema de las amalgaciones y la manipulación genética que hay en este momento en el mundo, en la ciencia, el hombre juega a ser creador y se mete en terrenos donde no le corresponden. Es correcto. Muchas gracias, Pastor Andrés, por su aporte. ¿Algo otro aporte? Entonces continuamos. Nosotros hemos sido concebidos o creados por Yahshua para que la materia obedezca a nuestra conciencia o a nuestra mente. Oiga, ¿cómo así? La materia, nuestro cuerpo debe obedecer a nuestra conciencia, a nuestra mente. Pero hoy en día nos damos cuenta que nuestro cuerpo, esta materia, es la que domina a nuestra conciencia, a nuestra mente. Entonces podemos decir que el cuerpo nos domina, la matriz, de pronto, que podríamos llamarla en ese momento así, está dominando nuestra conciencia. Por eso de pronto podemos experimentar caos en nuestra vida en diferentes facetas por las que nosotros atravesamos. Oiga, o sea, esto en realidad quiere decir que nuestra conciencia, nuestra mente se ha dejado llevar por la materia, por el cuerpo. Oiga, y si nosotros podemos tomar los mandos de nuestra conciencia, de nuestra mente, la materia se formaría a nuestra voluntad y se sujeta nuevamente a la voluntad. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, que necesitamos aprenderla. ¿Sí ve? Entonces, por eso cuando tenemos una dificultad para aprender algo, es porque no le hemos dedicado tiempo al estudio, a la contemplación y a la meditación. Ahora ustedes entienden por qué es importante meditar un poquitico hasta acá. Sí, señor. Oye, importante, no es solamente leer por leer. Dedicarle el tiempo, ponerle el análisis, ¿sí? Cavar profundamente, ponerle sentido a lo que estamos haciendo nosotros, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. Él nos dedicó tiempo en nuestra creación, oye, ¿y por qué nosotros no le dedicamos tiempo
a las cosas que hacemos o al contorno en que nos movemos nosotros. Por eso no aprendemos bien las lecciones. Bueno, no debemos confundir nosotros estos dos berechit. El primero fue en la creación del universo y el segundo es en la creación del planeta Tierra. Entonces es importante esos dos berechit. Hasta acá. ¿Les ha gustado hasta ahí esa parte de los dos berechit? Antes de comenzar toda la parte a nivel de lo que es tiempos y entrar la parte de espacio y mirar a entrarnos a los problemas de calendario. ¿Por qué los problemas de calendario se nos vuelven tan tediosos y complicados a muchos? A mí al principio se me volvió así complicado. ¿Y por qué se me volvía complicado? Porque yo no le ponía atención a un calendario, sino yo veía un calendario y lo leía así normalmente, pasaba otro calendario, esto y lo otro, y no le ponía el sentido. Entonces se me volvía Hermano, difícil y la mente me es causaba muy, un caos. es muy interesante digamos que la inducción que usted está realizando, porque o sea, en lo poco que he logrado andar en el tema de los calendarios, esto me ha aclarado y creo que es la base eh, para poder entrar y navegar en ese tema tan complejo y amplio que es el de los calendarios. Me parece muy bueno la inducción que está haciendo. Bueno, el eterno sea la honra y la gloria para él. ¿Algo otro comentario hasta acá? Cabe también pues anotar y decir, oiga, hermanos, tomen nota y levantemos la mano y preguntemos, porque como pues digamos que en lo personal, no sé si ustedes lo hayan hecho, pero el tema de los calendarios para mí es un tema complejo, no es sencillo, eh, porque pues precisamente Satanás ha hecho un buen trabajo en borrar los tiempos y sobre todo lo que es el tema del calendario de la eternidad y el calendario del santuario, no se conozcan en la humanidad para que, pues para poder embolatar al ser humano en el tiempo y prácticamente asegurarlo para la perdición. Entonces, nuevamente insisto, cualquier pregunta, duda, inquietud, aclaración, por favor levantar la mano o colocar las preguntas en el chat. Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algo otro aporte más hasta acá? Bueno, si no hay más aportes, continuamos. Cuando entramos nosotros ahora a la parte del tiempo para ver el tiempo, los calendarios, tenemos que aprender los orígenes. Y recuerde que a nosotros se nos ha olvidado o se nos ha pasado por alto porque nuestros hermanos o nuestros líderes, nuestros pastores anteriores, nos han enseñado de la manera que le han enseñado a ellos y se nos ha vuelto una tradición a través del tiempo y se ha omitido de pronto los orígenes. Y cuando no aprendemos los orígenes, entonces haga de cuenta que estamos entrando a clase y en vez de empezar por primaria, vamos a comenzar ya con la universidad. Entonces nos queda esto un poco complejo y difícil. Entonces, los orígenes son claves y en los orígenes nosotros podemos comprender mejor las Sagradas Escrituras y podemos hacer mejor las conexiones correspondientes y ver los diferentes textos, cómo se acomodan, cómo son precisos en cada estudio que nosotros tenemos. Y cómo podemos, en muchas personas como dicen, caramba, es que usted no coloca de pronto textos bíblicos en ciertas publicaciones, ¿de dónde sacó eso? Lo apoya el espíritu profecía, ¿dónde lo mesiánico me dicen, dónde dice eso en la Torá? ¿O dónde dice eso en las Sagradas Escrituras? Eso me enseña en ese momento que la mente de ellos, la conciencia de ellos, está siendo dominada más por la materia, por el cuerpo.
Entonces, a veces hablar de estas cosas con ellos, pues es un poco más difícil, porque si aquí estamos en una escuela y a veces nos cuesta un poquitico, a pesar de que estamos en una escuela, como dice el pastor Andrés, no estamos dando un sermón, ¿sí? Es una escuela donde podemos participar y sin afán, entonces aprendemos mejor. A mí no me interesa de pronto avanzar tanto y darles un sermón X de 1, 2 o 3 horas. No, no, no. Puede ser poco que aprendamos, pero que lo entendamos y lo comprendamos bien. Entonces, teniendo ahí en cuenta esto, podemos decir que en el principio Elohim no está regido por la ley porque la ley no existe. ¿Están de acuerdo ya con eso o tampoco? En el principio no hay ley. Bueno, una pregunta, hablando del tema que en el principio no hay ley, teniendo presente, digamos que el concepto que pues que hemos entendido de que el carácter de Dios es la ley, ¿cierto? Y pues si Dios tiene ese carácter, ¿cómo conectamos o cómo sustentamos el tema, o sea, ese aspecto que en el principio no había ley? Por ejemplo, hay una ley moral, ¿cierto? Pero hay otras leyes que son las leyes físicas, químicas, las leyes de la naturaleza, que pues digamos que en ese orden, pues si no hay naturaleza, si no hay materia, si no hay universo creado, pues podría decirse que esas leyes no existen, ¿sí? Pero la ley moral sí la existe. ¿Es correcta la apreciación? Muchas gracias, Pastor Andrés Martínez, por eso. Entonces, déjeme contestar eso inmediatamente. En el principio no existe el tiempo, no existe la materia, no existe el espacio y tampoco hay ley. No existe la ley. La ley aún no está creada. Elohim es un ser Pero ¿cuál moral. ley, Es verdad. La ley moral. No estamos hablando de la otra ley. Y las otras leyes tampoco existen todavía, porque no hay nada creado. No existe nada. Y cuando no Ángeles no hay. existe, ángeles no hay tampoco, no hay nada creado. Solamente está Yahweh, está Yahshua y está Malquisedec y no hay nada más. Y todo el alrededor que hay en ese momento es el vacío y todo el vacío está conectado con luz porque los tres, la gloria de ellos es luz y fuego. Por lo tanto, tampoco hay noche. No existe noche, no existen tinieblas porque ellos están en todos lados y no hay tiempo, no hay espacio, no hay ley, no hay nada creado. Hay que aprender eso. Y como ellos tres son luz, pues entonces no existen tinieblas, no existe noche, no existe nada. Eso es, digamos, antes de la eternidad pasada. Todavía no se ha creado eternidad pasada, todavía no se ha creado tiempo, que es que la eternidad pasada está dentro de la parte del tiempo ya, pero hasta ese momento no existe eternidad pasada. Y como no hay ley y va a empezar el primer Berechit, entonces Elohim no está limitado a nada. Él no está cohibido a nada. El que va a empezar la creación la puede hacer en un instante, en un momento, porque no hay nada que le cohiba a él, no hay ley. La ley es la que dice usted tiene que trabajar 6 días y descansar 1. No, no existe esa ley. No existe todavía esa ley. Ahora, que cómo podemos comprender esto un poco de este primer Berechit, lo podemos ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto y póngame en atención. El pueblo de Israel de Egipto salió, ¿en qué fecha? ¿En qué fecha fue liberado el pueblo de Israel? Día, mes y año. En el año 1476, el 14 de Nisan. Muchas gracias, hermana Rosalía. 14 de Nisan 1476, dice la hermana Rosalía. ¿Algo otra opinión?
No hay más opiniones. O sea, si no hay más opiniones, Bueno, ¿ustedes No, apoyan a yo la hermana estoy, Rosalía? no, hermano, va más para adelante. Hermano Franklin, adelante. sí, en el año 1496, el 14 de Nisan. 14 de Nisan del año 1496, ya hay dos, 1476 y 1496. ¿Alguna otra opinión? Venga, pero yo me voy un poquito, pues pongámosle orden, 1476 del plan de la salvación, o porque es que a mí, yo tengo la fecha del diluvio, en el año 1696 o 1656. Estoy tratando de ubicar aquí mis datos, Sí, este dato pero iría más para de adelante, no sé. 1476 y 1496 es antes de Yachúa, que en el calendario de pronto ascendente sería el año 2500 tanto, 2508 sería. 2508. Ese sería el año 14 de Nisan del año 2508 de la entrada del pecado. Esa es una fecha. O el 14 de Nisan del año 1496 antes de Yachúa. Esos son los datos. Y el dato correcto, pues es ese. 14 de Nisan, ambos son correctos. Pero el más común que tenemos nosotros es 1496 antes de Yachúa. ¿Listo hasta ahí? Y cuando ellos salieron caminando con sus animales y todo. Y llegó el día 15. ¿Y el día 15 qué están haciendo? Siguen caminando. ¿Para dónde van caminando? Al mar. ¿Cuándo llegan al mar? El día 16. ¿Cuándo cruzan el mar? El día 16. ¿Cuándo es que se matan a los egipcios? El día 16. ¿Cuándo es que son bautizados los israelitas? El día 16. Oye, interesante saber eso. Y los israelitas ahí en ese momento, les digo algo importante, ¿se les había olvidado la ley que ya existía Sí, o no se les había olvidado? sí, venían 430 años de esclavitud y habían olvidado la ley, sí, señor. Eso es. Y el Señor no los coge a ellos de una vez con la ley, los coge por pasos. Primero los libera, ¿sí ve? Y luego los pasa por la parte del mar y luego los sigue conduciendo al monte Sinaí hasta que llegan al monte Sinaí. ¿En qué me llegaron al monte Sinaí? En el mes de Shiván, En el mes de Chiván. ¿Y la ley se dio cuándo? el 6 de Shiván. El 6 de Chiván. Oye, importante. O sea que la ley se dio 50 días después del cruce del Mar Rojo. Interesante. ¿Sí ve? Ahí se dio la ley. Entonces, ¿qué significa? Que antes no tenían ley. En el momento se les había olvidado. Y en la ley se dice, acuérdense, oiga, a ustedes se les olvidó. Se les olvidó que el Shabbat. Oiga, se les olvidó los tiempos. Ustedes no saben en qué tiempo están viviendo. Ustedes no saben cuándo es Shabbat. Vea, les voy a mandar maná para que ustedes sepan cuándo es Shabbat. ¿Aprendieron? Sí Sí, aprendieron. Sí aprendieron. Por lo tanto, al principio no hay ley. Y como no hay ley, Elohim no está limitado por nada para crear. Elohim puede crear en un momento lo que sea y nadie le puede indicar nada. No, no, señor, usted violó la ley. No, señor, pero es que la ley dice que hay que trabajar 6 días. ¿Usted por qué trabaja apenas media hora? ¿O por qué trabaja un día? ¿O por qué creó las cosas en un día?
¿Me comprenden ahora sí? ¿O hay alguna inquietud hasta ahí? Bueno, tengo una inquietud, ¿no? Porque, a ver, porque siempre nos ha enseñado de que la ley es eterna. Entonces, eso que quisiéramos, ¿cómo sería ahí, Claro, no? la ley es eterna, es verdad. Pero la ley tiene un principio o la ley es eterna, no tiene principio. ¿Qué decimos? Porque si la ley es eterna, entonces Yahshua tiene que someterse a la ley y en el primer berechit crear en una semana, porque ya existe ley y es eterna. No, la ley tiene un principio y todavía no está el principio de la ley. ¿Por qué? Porque se necesita primero crear. Elohim no va a coger de pronto y pone la ley allá y crea a las personas y dice, caramba, sométase en esas leyes. No, no, no. Ahí está la enseñanza también en el cruce del Mar Rojo. Vea, aquí primero están todos estos pasos que ustedes están dando y luego les doy la ley para que sepan y sigan obedeciendo la ley de ahí en adelante. Pues en el primer berechí es lo mismo. No existe el tiempo, no hay espacio, no hay calendarios, no hay ley, no hay nada creado, nada es nada, y como no hay nada, solamente existen ellos tres, la deidad, y la deidad sí son eternos por naturaleza y ellos no tienen principio ni fin. Esa es la diferencia. O sea que la eternidad es creada, la eternidad tiene creación. ¿Lo entienden o hay alguna confusión allí? La eternidad tiene creación, la eternidad es creada. Ahí tenemos eternidad pasada. ¿Tuvo un principio? Sí. ¿Tuvo un fin? Sí. Y eso está basado en tiempo. Entonces, si está basado en tiempo, ahora déjenme mirar lo siguiente. Si ya hay tiempo porque hay un primer berechit y ya se creó también la ley, y ya hay ley, entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer de ahí en adelante? Las cosas se rigen por la ley. Desde el momento en que aparezca la ley, las cosas se rigen por la ley y ahí tenemos calendario de la eternidad. ¿Qué es el calendario de la eternidad? Son ciclos de tiempo que están regidos por la ley. El Señor o Yahshua en el primer berechit no colocó el tiempo para que sea regido por sistemas astronómicos o del universo, ¿no? Yahshua colocó el tiempo para que el tiempo sea regido por la ley. Por lo tanto, cuando hablamos de calendarios, el calendario correcto, preciso, perfecto, único, es el calendario de la eternidad, porque el calendario de la eternidad está regido por la ley, no por astros. Y el calendario del santuario es una copia del calendario de la eternidad y también está regido por la ley. Ya tenemos el resto de calendarios que empiezan a ser regidos por el sol, por la luna, etcétera, y tenemos el calendario lunar o el calendario solar o el calendario lunisolar y etcétera. ¿Sí ve? ¿Comprendido hasta ahí? Ya, una pregunta. Entonces, ¿en qué momento es creada la ley? ¿En qué momento es Antes de creada la crear ley? claro, antes de iniciar a establecer el calendario de la eternidad, entendería yo que Elohim tuvo que crear la ley, teniendo presente que Dios es un Dios de orden, ¿no? Va a establecer, bueno, vamos a poner las reglas del juego. Vamos a poner el orden a esto y vamos a hacer la creación. Pero entonces creamos la ley para que cuando los participantes o los jugadores entren al juego,
conozcan la ley y se rijan por ella. Muchas gracias, O sea, Pastor Andrés. en un momento antes del calendario de la eternidad, no sabría cómo definirlo, fue creada la ley. Fue creada la ley, claro. Se han perdido de pronto unos artículos que he publicado sobre esa parte, el primer Berechit o la creación del universo. ¿Cómo fue la creación del universo? Ahora, déjeme darle esta otra guía. Aquí en el planeta Tierra, la primera ley que tenemos nosotros es la ley moral. ¿Y por qué la ley moral? Porque es que la creación del planeta Tierra es el segundo Berechit. Y para seguir ahondando un poquitico en esto, déjeme decirle entonces qué pasó con todos los planetas donde hay seres inteligentes. ¿Qué Berechit será ese? Entonces no habrían dos Berechit, habrían más Berechit porque hay millones de planetas, ¿sí o no? Entonces la palabra del Eterno se contradeciría ahí en ese caso, porque ¿cómo así que Berechit son dos comienzos? Entonces, ¿qué pasa con todas las demás creaciones? Pertenecen al universo, pastor. Pertenecen al universo. O sea que ellos, ¿cómo hablarían allá para Berechit? Un habitante de ese planeta dice, oiga, nosotros aquí en este planeta, ¿cuántos Berechit tenemos? ¿O cuántos Berechit hay? Para nosotros aquí en el planeta Tierra hay dos Berechit. Ya lo expliqué. La palabra Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo y está conectada con el segundo o con el número 2. Por lo tanto, significa 2. Y la palabra Rechit significa comienzo, lo cual la palabra Berechit o Génesis, ¿sí? Berechit en hebreo, significa dos comienzos. Y ahí sí ve que empezamos a tener un inconveniente y ya la clase, el calendario se nos fue para la Berechit. ¿Ven importante esto o no? ¿Saberlo? Sí, sí es importante saberlo precisamente por lo que yo le he dicho, por lo que dije ahorita, estos son los fundamentos para poder entender los calendarios. Entonces, Claro. todo esto es necesario. Es como si quisiéramos entrar al bachillerato sin pasar la primaria. Imposible, quedaríamos perdidos. Claro, eso es Muy correcto, bueno. Pastor Andrés. Así nos han llevado muchos estudiosos de nuestras denominaciones porque ellos tampoco saben y lo aprendieron de esa manera. Y la mayoría de creyentes no saben esto. Estamos estudiando nosotros hoy aquí en la Escuela de Profecías. Por eso están amoldadas sus mentes ¿a qué? A la enseñanza que han recibido, digamos, en este caso ya por tradición. Entonces, continuamos con esto. Entonces, todos los otros mundos, ¿cuántos Berechit tienen? O en conclusión, ¿cuántos Berechit hay entonces? Si según la palabra del Eterno son dos Berechit, entonces, ¿qué hacemos con todos los millones de planetas que también fueron creados y tuvieron un principio, tuvieron un Berechit? Resolvamos eso antes de seguir. Pues así para cada uno, así como nosotros tenemos dos, ¿cierto? O sea, el comienzo para esta creación, o sea, del planeta Tierra, pues así hay un comienzo para cada uno de los demás planetas, ¿sí? Entonces, pues es como la clase donde definíamos cuántos corderos se mataron en el principio. ¿Uno, dos o tres? Pues fue uno, fueron dos y fueron tres, ¿sí? Entonces, hay dos inicios para nosotros particular, pues nos aduce el principio de la creación que es para todo el universo y el de la creación de este planeta Tierra porque pues somos terrícolas, ¿no? Pero así entonces tendrá cada uno, cada planeta su comienzo y el comienzo que es común a todos es el primero, el del universo. Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algún otro comentario?
Está complicada esa pregunta. Bueno, si no hay ningún comienzo, toca proseguir y entonces vamos a la solución de esto. Todos los planetas donde hay seres inteligentes, todos también tienen dos Berechit. El Berechit, el primer Berechit, creación del universo, y el segundo Berechit, creación de su planeta. Oiga. O sea que todos los planetas, los millones de planetas donde hay seres inteligentes, también tienen dos Berechit, porque la palabra de Elohim es eterna y es para todos. Oye, importante. Entonces, si yo me trasladara a otro planeta, allá se me enseñaría, oye, aquí también de origen tenemos dos Berechit. El Berechit del universo y el Berechit de nuestro planeta. Ahora acá surge otra pregunta. El Berechit de esos planetas es la misma fecha del Berechit o del segundo Berechit del planeta Tierra. Pienso que no, hermano. Pienso que es diferente fecha. No es la misma de la Tierra. Muchas gracias, ministro Franklin. ¿Algo otro aporte? No hay más aportes. Entonces apoyamos la opinión. No, es interesante. No, yo quería aportar lo siguiente, o sea, teniendo presente que, o sea, el primer día, vamos a retomar algo que no lo hemos mencionado y creo que es válido nuevamente o ponerlo sobre la mesa. El calendario de la eternidad está regido por meses por 13 meses, un año son 13 meses, pero los días se cuentan por 7, o sea, primera semana, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat. Segunda semana, primer día, segundo día, tercer día, cuatro, quinto, seis, Shabbat. Así sucesivamente, y se cumplen 4 semanas, cada uno con sus 7 días. Ahora, en el calendario del santuario, entonces arranca, igual, hay 13 meses, pero entonces aquí se arranca, hay una continuidad. Primera semana, primer día, la segunda semana sería entonces octavo día, la tercera semana iniciaría un octavo, ¿cierto? Terminaría y así sería hasta el número 28. Entonces, teniendo en presente que los inicios o el día 22 es el que marca los inicios, entonces, si el inicio de la creación de este planeta Tierra fue el primer día de la cuarta semana, ¿cierto? Que es el 22 del séptimo mes, entonces, puede diferir en el mes, en la creación de los otros planetas, puede diferir quizás de pronto en el número de la semana, pero se mantendría el día 22 como inicio, marcaría un inicio. Diferiría entonces en semana y en mes, pero en día sería 22 del calendario del santuario. Muchas gracias, Pastor Andrés, por ese aporte y esa aclaración. ¿Algo otra inquietud? Si no hay otra inquietud, entonces arranco nuevamente con esto. En el calendario del santuario, el comienzo de año es el día 22 de Tirri. El día 22 marca el primer día de la creación en nuestro planeta Tierra. Ineludible. Ahora tenemos un problema. Y ahora, si el día 22 es el primer día de la creación, o es año nuevo, Roja Chanat, año nuevo,
Entonces, ¿qué pasó con los días anteriores? Porque de acuerdo al calendario hebreo, el Rosh Hashanah es el primero de Tirri o el primero de Nisan. Arrancó el primero. Y ahora, si nosotros vamos a un orden específico y cronológico, pues es normal que un mes comience en el primer día de la primera semana y no que comience de pronto en el primer día de la cuarta semana, como ocurrió en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué hacemos con los 21 días anteriores? Si el año nuevo en el planeta Tierra comienza el día 22, pero eso es para el planeta Tierra. Y como dijo el ministro Franklin, los demás planetas tienen un comienzo diferente. Oye, interesante. ¿Lo comprendieron? El comienzo o el segundo Berechit en el planeta Tierra comienza el día 22 del séptimo mes. Ese es año nuevo para nosotros en el planeta Tierra, pero no es el mismo año nuevo para otro planeta. Así como de pronto yo cumplo años el 31 de diciembre, ustedes cumplen años en otros días, no es el mismo día, ni es el mismo año. Entonces, en estos berechis, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque eso es lo que sucede en el calendario hebreo. En el calendario hebreo tenemos nosotros que ellos se rigen más por la parte que Elohim dejó en el libro de Éxodo, que el comienzo del año va a ser el 14 de Nisan, porque es que Elohim está diciendo, carambas, tengan en cuenta el año litúrgico. Y el año litúrgico, el comienzo es el 14. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Elohim? Dice, a ustedes se les ha olvidado el origen. Ustedes hasta este momento todavía no saben cuándo entró el pecado, no saben la fecha de entrada del pecado. Entonces Elohim dice, caramba, mire, el día 14 de Nisan va a ser comienzo de año para ustedes, de ahí en adelante. O sea, otras palabras, es como si Yahshua estuviera diciendo, mire, les doy un bocado a ustedes para que ustedes vayan meditando bien cuándo entró el pecado. ¿Sí ve? Entonces, por eso tenemos nosotros ahí dos berechits, dos Rosh Hashanah, dos comienzos de año, calendario hebreo. Uno, entonces, 14 de Nisan. Es el calendario hebreo, pero en el calendario santuario, en el calendario hebreo, ellos lo bajaron. Dicen, no, no puede ser el 14 porque es que eso nos queda de pronto mal esto y lo otro, no, pongámoslo el primero. Y en la parte hebrea, en la cultura hebrea, oiga, digamos que en otras partes la cultura hebrea está tratando de corregir a Elohim. Dice Elohim, usted comenzó mal la creación porque comenzó el 22. No. Y si el mes comienza es el primero, no, venga, vamos a pasarlo acá. Y por eso ellos cada vez que llega el primero, entonces dice Rosh Hashanah, fiesta de Rosh Hashanah, primero de Tirri o primero de Nisan, fiesta de Rosh Hashanah. ¿Y qué pasó entonces con el 14 de Nisan que dijo Yahshua allá en Éxodo? Se les olvidó. Lo hacen a un lado. Ahora miremos, ¿quién está detrás de todo esto para los cambios de tiempo? ¿Para los cambios de calendario? Satanás. ¿Para los cambios de la ley? ¿Para hacer la ley a un lado? O sea, el primero en cambiar los tiempos y la ley fue Satanás. Y ahora tiene ayuda. ¿Ayuda qué? Humana. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, señor. Y en el chat no se reflejan preguntas. Vamos bien. Bueno, entonces vamos bien. Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Entonces ahora volvemos otra vez al calendario de la eternidad. Cuando hablamos de eternidad, el pensamiento humano, oye, el pensamiento humano es que en la eternidad no existe tiempo. Ustedes también vienen con esa misma idea porque yo también la tenía y todos venimos con esa misma idea. ¿Estamos de acuerdo?
que en la eternidad no existe tiempo. No, pues de alguna forma sí, no. O sea, cuando en algún momento mi mente llegó esa inquietud, yo me sostuve en que sí tenía que haber tiempo. O sea, que a pesar de que fuera eterno, tiene que haber una medida de tiempo, que puede que sea diferente para la nuestra en este momento. O sea, ejemplo, yo decía, si para el Señor un día es como 1000 años y el Señor es eterno, ¿sí? Entonces, pues quizás para nosotros, pues una eternidad, cuando uno utiliza, no, eso es una eternidad de tiempo, pues es mucho tiempo, pero para Dios no es tanto. O sea, por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos, vengo en breve, no se preocupen, porque si el Señor les dice, no, papito, yo me voy a demorar 2000 años en venir, pues yo creo que hacen como Condorito, plop, se van de espaldas. Pero no, él entendiendo y comprendiendo que él pasaba ya a la eternidad nuevamente, entonces pues la medida de tiempo para él va a ser muy corta, y por eso es que la palabra de Dios dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque pues yo nuevamente digo, el concepto mental que tenemos es diferente, pero sí debe haber tiempo en la eternidad. Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algo otro comentario? Entonces significa que están de acuerdo ustedes con el Pastor Andrés también, de que sí existe tiempo en la eternidad. Entonces, si existe tiempo en la eternidad, ahora entonces yo les hago las preguntas a usted, porque ustedes no están haciendo preguntas, entonces yo se las hago a ustedes. En la eternidad, un día equivale a ¿cuánto tiempo? ¿Es el mismo día que tenemos nosotros en el planeta Tierra de 24 días o es un día de 1000 años? No, es un día de 24 horas como lo tenemos nosotros. Un día de 24 horas. Gracias, Pastor Andrés. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Cómo fue, dice la pregunta? ¿Un día en la eternidad? ¿Cómo fue, hermano? Repite la pregunta. ¿Un día de la eternidad es igual a 24 horas o un día en la eternidad es igual a 1000 años? Yo pienso que un día en la eternidad no es 24 horas ni 1000 años. Porque yo entiendo que, como usted está enseñando, que en la eternidad no hay tiempo. Y al no haber tiempo, ahí no hay ni 24 horas, ni 1000 años, ni 10.000 años, ni 8 milenios. Es eterno, es sin tiempo. En la eternidad sí hay tiempo. Yo no he dicho que no hay tiempo. En la No, en la eternidad. eternidad, no, pero, o sea, antes que se creen los mundos, los Ah, planetas, sí, antes no había tiempo. yo me refiero No a eso, ¿no? existía. Antes no existía, pero ahorita, hablando de eternidad pasada, ese tiempo de eternidad pasada, en la eternidad pasada, un día es de 24 horas o es de 1000 años. Eternidad pasada. Antes no hablamos porque antes no había tiempo. Ah, El ya tiempo fue entendí. creado o la Entonces, eternidad fue creada. entonces en este caso sería 24 horas, pues, para todo el 24 universo. horas, ¿listo? Ministro Franklin también apoya 24 horas. ¿Los demás hermanos qué dicen? No dicen nada, entonces le lanzo la segunda pregunta. Pastor Andrés y Ministro Franklin. Si en la eternidad existe un día de 24 horas, entonces allá hay noche. Porque aquí en el planeta Tierra tenemos un día de 24 horas y hay luz y noche. Allá también. No, no hay noche. No hay noche porque están en la presencia de Elohim, y Elohim es luz. La noche en este planeta Tierra nos afecta, bueno, aunque al inicio también podría decirse, ¿no? Él separó los cielos, la tierra, y hizo la luz y las tinieblas. Pero no. Eso fue aquí, no, en el cielo donde está la presencia de Elohim no hay noche, no hay oscuridad.
En los demás de pronto sí. Pues teniendo, digamos que el Bereshit de la tierra, ¿no? Donde teniendo presente Génesis que dice, separó la luz de las tinieblas, día y noche. Entonces, pues quizás para los otros planetas sí también lo exista, pero ¿dónde está el himno? Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Algún otro comentario? A ver, hermanos, a ver, claro que ahí en la eternidad no hay noche ni día, ¿no? Pero una cosa es que si aquí en la tierra se guarda el Shabbat, también en el resto del universo, el Shabbat es el mismo momento o el mismo tiempo en que aquí en la tierra lo estamos celebrando o guardando. A pesar que ahí no hay, no, en la eternidad no hay noche ni día, pero es el mismo momento, ¿no? O sea, el Shabbat es único. O sea, si acá es sábado, también, también en los otros mundos, también es Shabbat. A ver. Gracias, ministro Franklin. Y de pronto hago algo importante. El ministro Franklin acabó de decir que de pronto en los otros mundos no hay día ni noche. ¿Cómo así? Nos deja la inquietud. Ahora déjeme decirle algo importante. Lo que sucede en el planeta Tierra ha trascendido del cielo y ha trascendido del universo. Por lo tanto, tenemos un patrón profético en la palabra de Elohim. O sea, ¿qué significa? Que si en el planeta Tierra hay día y noche y un día de 24 horas, todos los demás planetas donde hay seres vivos, también hay un día de 24 horas y hay día y noche. ¿Alguna inquietud ahí o no coordinan con eso? No, recuerden Hermano, que aquí respetamos las creencias. hermano, ¿Sí? Isaías dice que va a haber nuevos cielos y nueva tierra y va a haber un séptimo día, por lo tanto tiene que haber día y noche. Sí, eso es verdad. Y eso es lo que estamos definiendo acá. Entonces, en los nuevos cielos y la nueva tierra que el Eterno crea, oye, importante, vamos a tener nosotros el mismo patrón que fue al principio. Pastor, Pero una pregunta. hay una modificación. Ahí hay una modificación. Y la modificación que hay, o esa variante que hay, no se aplica para los otros planetas, pero todavía no hemos llegado allá, a la creación de cielo nuevo y tierra nueva. En este Wow. momento que estamos hablando acá, planeta Pregunta. Tierra, ¿sí? Pregunta. Bueno, bien. De pronto adelantándome a lo que está su merced ahí exponiéndonos, Apocalipsis 22:5 y Apocalipsis 21:23 nos habla 21, 23 y 22:5, 21, 23 y 22:5, 21 nuevos cielos y nueva tierra. Nos dice 21:23 y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su luz. Y 22:5 nos habla del río de la vida y dice, allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Y de hecho yo siempre me he quejado, bueno, es una queja personal, ¿no? No, o bueno, no le pondría el título de queja, es como una observación más bien, que no debería haber noche, o sea, la noche es bonita, pero el Señor nos la dio para que descansáramos y el descanso es maravilloso, me gusta, pero le robo las horas al sueño para poder tener más comunión con el Señor. Entonces, cuando yo encuentro estos pasajes y digo, no habrá más noche, pues creo que es una oración o una muestra del amor de Dios para con este siervo y decir,
No, tranquilo, cuando estés conmigo no vas a tener necesidad de noche porque yo voy a estar contigo y vas a tener una mañana eterna. Y pues pues en mi punto de vista lo veo maravilloso, ¿no? Aunque bueno, Ajá. lo que se está pensando ahorita y planteando es, en los demás planetas sí debe haber, pues en el mismo orden que lo creó aquí, pues a mí sí mismo también deben estarlo y plantearlo en los otros demás mundos. Bueno, muy bien. Entonces recuerde que lo que sucede en el universo a veces trasciende al planeta Tierra. Entonces, en todos los planetas habitados por seres humanos hay día y hay noche. Hasta ahí está entendible. ¿Listo? Hermano Yacer, una Sí. inquietud que quizás no lo entendí, o quisiera definir, ¿no? Quiero un poquito ir atrás, ¿no? La pregunta es, en el segundo comienzo, en la Tierra fue el 22 de Tigre, ¿no? Ahora, el segundo comienzo en los demás planetas, ¿cuándo ocurre? Eso no lo capté. Ah, eso está importante. El segundo comienzo, eso es porque tenemos que después estudiar el primer Berechit. Entonces, digamos que el segundo comienzo en los demás planetas es fuera del día 22 del planeta Tierra. Entonces, si hablamos de eso, podemos decir que un comienzo fue el 15, otro comienzo fue el 8, otro comienzo fue el primero, para completar el mes. ¿Sí ve? Y luego planeta Tierra, entramos al cuarto comienzo, que es el 22. O sea, tenemos los días de comienzo son el día 1, día 8, día 15, día 22. Esos son los días de comienzo. ¿Sí? Y varían en los planetas. El planeta nuestro, el comienzo es el día 22, cuarta semana, primer día de la cuarta semana del séptimo mes. Hasta ahí vamos bien. Entonces definimos, todos los planetas tienen día y noche. Y recuerde que habíamos dicho algo importante, que esa es otra clase que tendríamos que dar. Y entonces, ¿cómo apareció la noche? Si Elohim, antes de la eternidad pasada, Él es luz, está el vacío, y todo es luz porque Él está en todos lados. O sea, no existe la noche, no existen las tinieblas. ¿Cómo aparecieron la noche? ¿Cómo aparecieron las tinieblas? Esa es creación a la inversa del segundo Berechit. Porque en el segundo Berechit, aquí en la tierra, hay esa oscuridad. La tierra está desordenada y vacía y rodeada de tinieblas, llena de tinieblas. O sea, haga de cuenta que no se ve nada, porque no hay luz. Y el Señor viene aquí a este planeta y lo primero que crea es luz. Y no es la luz del sol ni la luna. Eso hay que hacer otro estudio también bonito para esto. Entonces, al principio, si Elohim, antes de la eternidad pasada, que no hay nada, y Él es luz y está en todos lados, pues todo es luz. No hay tinieblas. Entonces, ahí tenemos que después mirar ese origen también, cómo se crearon las tinieblas. Bueno, dejamos ese pendiente y avanzo a la siguiente. Tercer cielo. Tercer cielo, ¿el día es de 24 horas o es un día de 1000 años en el tercer cielo? Ya definimos que en los planetas el día es de 24 horas y que tiene día y noche. ¿Listo? Entremos al tercer cielo. El tercer cielo es un planeta y en el tercer cielo es que está la morada del Eterno. El tercer cielo lo escogió el Eterno como morada para él, para controlar todo, o es su casa, o bueno, es la residencia de él. Allá en ese tercer cielo, ¿el día también es de 24 horas o es de 1000 años? De 24 horas. 24 horas dice el pastor Andrés. ¿Qué dicen los demás? Allá es de 1000 años porque Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años, para allá debe ser de 1000 años. Gracias, hermano Isaías. También, hermano, concuerdo, ¿no? Que en el tercer cielo
el día equivale a 1000 años, ¿no? Ese es también mi punto de vista. A ver. Gracias, ministro Franklin. ¿Algo otro aporte? ¿Cuál apoyan? Sí, deja aprender porque hace preguntas. Sí, claro, pero le aprendemos la idea. Bueno, Bueno, pues los demás hermanos no opinan, pues me imagino que o no saben oye, o quieren estar apoyando a alguno de los que mencionaron antes. Te seguimos. En el cielo, un día es igual a 24 horas, lo mismo que en los demás planetas y lo mismo que en el planeta Tierra. Un día es de 24 horas. Ahora, ¿en el cielo hay día y hay noche también? ¿En el tercer cielo hay día y hay noche? No, allá sí, lo que le digo, ya está la presencia del Eterno, allá no hay noche, allá no hay oscuridad. Allá no hay oscuridad. Muchas gracias, Pastor Andrés. ¿Están de acuerdo con el Pastor Andrés? ¿O hay alguna otra opinión? Sí. Y yo creo que, a ver, eso cuando dice que no habrá sol día ni noche, a ver, ¿no? Así De es. acuerdo a lo que dice Apocalipsis, eso puede ser dentro de la ciudad, ¿no? De la Nueva Jerusalén. Pero fuera de la ciudad, yo creo que, no, en este caso sí hay, no, el sol, ¿no? Ahora, en cuanto al tercer cielo, ¿no? Si es de 24 o de 1000 años, a ver cómo es, hay una duda, ¿no? También podría ser 24 horas, igual que en el mundo entero, ¿no? O sea, en toda la aquí galaxia, ¿no? 24 absolutamente que vi noche. Pero sí. Muchas gracias, ministro Franklin. ¿Algo otro aporte? Hermana No hay Cecilia quería aportar algo de pronto. Bueno, no hay más aportes. Entonces, prosigamos adelante. El cielo es un planeta y ahí está la presencia de Elohim. Y como está la presencia de Elohim, no hay noche. En el cielo no hay noche. Por lo tanto, el cielo llega a constituirse una figura para la creación de cielos nuevos y tierra nueva en el planeta Tierra, donde no habrá noche tampoco. Y los demás planetas sí seguirán teniendo noche. Entonces solamente el planeta Tierra en la eternidad futura estará en la presencia de Elohim también y no tendrá noche. Y como no tiene noche, como dice el pastor Andrés, no hay un limitante y se está en la presencia del Eterno, pues se avanza más. Por eso es que los del planeta Tierra se van a convertir en los sacerdotes del universo entero y se da la recompensa a cada redimido del planeta Tierra. Mire, usted por lo poco que ha sido fiel, me hace el favor y me administra estos 20 mundos, usted me administra 100, usted me administra 1000 y el universo entero va a ser dado a los justos del planeta Tierra por heredad para que se cumpla la cita de que somos coherederos con Yahshua, de todo. Entonces Yahshua nos da responsabilidades a cada uno de nosotros. O sea, conclusión, en un chaval de pronto Yahshua dice, caramba, si usted le toca predicar en el planeta tal, a usted en el planeta tal, porque usted está a cargo de esos planetas. Usted tiene que darme cuenta de esos planetas. Usted va a administrar esos planetas. Oye, qué interesante. Interesante mirar esta parte así. Ahora miremos algo importante. En el planeta Tierra, independiente de los conceptos que se tienen, que es que la ciudad de, aquí va a estar la Nueva Jerusalén, y entonces es en la Nueva Jerusalén que no va a haber noche. Y esa postura también cabe ahí.
Pero como nosotros tenemos un patrón del cielo y lo que sucede en el cielo repercute o trasciende a la tierra, entonces miramos, el cielo no tiene noche y no tiene necesidad de sol ni de luna porque está la presencia del Eterno y la presencia del Eterno es luz y es fuego. Por lo tanto, la sola presencia del Eterno alumbra a todo el planeta. Y por eso el tercer cielo no necesita la noche, porque está la presencia del Eterno. En los cielos nuevos y en la nueva tierra que Yahshua va a crear, Él va a vivir en este planeta. Y Él es Elohim. Y Él como Elohim, la gloria de Él es luz y es fuego también. Y si Él va a vivir en este planeta, entonces este planeta va a ser similar al cielo y se convierte diferente a todos los demás planetas. Porque en todos los demás planetas sigue existiendo y seguirá existiendo el día y la noche. En el planeta Tierra no. El planeta Tierra ahorita es como el tercer cielo. No tiene noche. Tiene sol, sí, y tiene luna, pero eso es como de pronto ya una parte para mirar de la parte de creación de Dios, pero el sol y la luna no nos sirven de pronto en ese momento ya para nosotros, porque la presencia de Yahshua que está acá nos alumbra el planeta. No hay noche. Eso basado en tiempo. Ahora, ¿de dónde surge la parte de orden profético de un día igual a un año y de un día igual a 1000 años? Eso es en el patrón profético. Porque es que Yahshua, viendo que nuestra mente es tan limitada y para que nosotros podamos entender y comprender, captar y hacer las conexiones correctas, entonces dice, mire, en profecía para ustedes que están en el planeta Tierra, van a contar las profecías de día por año. Pero para mí, que estoy en el tercer cielo, voy a contar profecías independientemente de día por año, yo las voy a contar también de día por 1000 años. O sea, conclusión, el día por año es dado para el hombre y el día por 1000 años es para la divinidad. Y no podemos confundir esas dos terminologías tampoco. Y están basadas en la parte de tiempo. De ahí que tenemos nosotros que la creación del planeta Tierra es de 6 días y que el trabajo para hacer reformas y cambios que se le ha dado a Satanás es de 6 días de 1000 años o 6000 años de trabajo. Y se le termina ese tiempo. Porque Satanás viene del cielo. Oh, interesante. Y como Satanás viene del cielo, entonces Satanás se debe regir por el día por 1000 años. Oye, interesante. Y el ser humano, en la mayoría de profecías, se debe regir en día por año. ¿Comprendimos ahí esa parte o hay alguna inquietud? No, yo otra vez, pastor, por favor, eso estuvo muy rápido, más despacito otra vez. ¡Ay, caramba! Bueno, pues entonces vamos a decirlo despacito. En cámara lenta. En la parte del nivel profético, orden profético, no estoy hablando en el orden literal, sino en el orden profético. Elohim ha establecido los tiempos en ese orden profético para el hombre día por año, para él día por 1000 años. El hombre se ha familiarizado en el nivel profético de día por año y por eso cuando hablamos de un día de 1000 años, no lo ajusta bien, porque ese es un término más para la divinidad. Pero a pesar de que es un término de la divinidad, el Señor dice, carambas, eso es para que más adelante, a medida que usted va meditando bien en mi palabra, yo le voy dando más entendimiento, sabiduría, usted va ajustando los tiempos y va comprendiendo eso y ahora ese día de 1000 años, ya usted empieza a manejarlo fácil. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo, usted ya está entendiendo mis pensamientos. ¿Sí ve? Ya usted comprende la forma como le estoy hablando. Felicitaciones. No. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, hasta ahí voy bien. ¿Y cómo es el orden del tiempo para Satanás? El orden de tiempo para Satanás, porque él viene de la eternidad,
está basado en el mismo tiempo de la divinidad. A Satanás, en vez de decirle el Señor, mire, a usted le voy a dar 6 días de literal de trabajo, que también los tiene, pero como Satanás es un ser inteligente, más inteligente que nosotros, porque los ángeles fueron creados mayores que nosotros, pero nosotros al final del tiempo iremos a ser mayores que los ángeles. Entonces, el tiempo para Satanás, que comprende eso y lo asimiló mejor, entonces dice, Satanás, usted en los cambios que pretende hacer y que dice que estoy equivocado, usted va a tener 6 días de 1000 años para mostrarle al universo entero, porque el universo entero está familiarizado con el término también de los dos términos, el día por año y día por 1000 años. Entonces usted va a demostrarle al universo entero y a los demás ángeles, acá del tercer cielo, las reformas que usted va a hacer y que va a decir que de pronto estoy equivocado con la creación y con la ley y con etcétera. Entonces, por eso a Satanás se le asignó un trabajo en el planeta Tierra de 6000 años y al planeta Tierra quedó dentro del patrón profético de los 6000 años, que de pronto muchas personas no logran también asimilarlo en la cronogenealogía historicista de la Biblia. Entonces la Tierra está jugando un papel de 6000 años de trabajo y Satanás juega otro papel de 6000 años de trabajo, y cuando los dos cumplan el periodo de tiempo, entonces los dos entran a descansar. ¿Y los dos entran a descansar cuándo? En el mismo periodo que se cumplen, porque ambos son paralelos. El pecado inició el 14 y el plan de salvación inicia el 14 y el trabajo de Satanás también inicia desde el 14 de Nisan. Entonces ellos tienen 6000 años de trabajo, 6 días de 1000 años. Ese es patrón profético, día por 1000 años en el lenguaje de orden divino. ¿Comprendido? Comprendido. Sí, señor, muchas gracias. ¿Los demás hermanos comprendieron? Ministro, buenas noches. Disculpe, tengo problemas con mi teléfono por Sí. conexión. Adelante, hermano Ronald. Cuando cogemos en los calendarios, ¿no? En los calendarios, usted nos presenta una información acerca de un calendario de 13 meses, de 28 días cada mes. Entonces, cuando tú tienes a los 13 meses en los 28 días, tenemos nosotros un tiempo que se cumple. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, cómo no, ahí lo estoy escuchando. Tenemos una multiplicación de 13 meses de 28 días y un resultado que no se acerca a... ¿Se le fue la voz? Hermano Ronald, se fue la voz. Si quiere, mi hermano Ronald, si ha tenido problemas con el micrófono, aunque lo vemos abierto, trate de escribirlo en el chat, de sintetizarlo, de precisar la pregunta por el chat por escrito para poderla escalar. Porque no le oímos, mi hermano Ronald. Bueno, de pronto lo que alcancé a captar del hermano Ronald es que si el calendario de la eternidad, el calendario del santuario tienen 13 meses de 28 días, y al hacer esa multiplicación, pues él nos iba a decir que le daba 364 días y que esos 364 días no se ajustan con el calendario lunar y el calendario solar o el calendario lunisolar, que es de 355, de 365 y 366 días. ¿Y qué haríamos con la diferencia de días? Más o menos lo entiendo que así de pronto lo iba a plantear. Ah, bueno, pero Ahí entró nuevamente Ronald. Hermano se Ronald. cayó la señal. Bueno, déjeme ver si le entra la señal y que uno lo exponga. Continuamos nosotros acá. Hermano Ronald, si puede hablarlo nuevamente. Ahora el micrófono, hermano Ronald.
Disculpen, se ha entrado mucho virus y cada vez que quiero se me corta. No sé por qué se ha entrado. Tengo este problema hoy. Tengo 13 meses de 28 días y ajustándolos en el calendario judío y greco-romano para que sea día por año y día por 1000 años en una relación correcta para ver los tiempos. No se cuadra. Tengo, dices, primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Entonces Yom Kippur comienza, Nisan también comienza y enero comienza. Entonces, a la hora de ver los patrones y ver que se cumplen 6000 años en diferentes tiempos, ¿cómo ajustamos el calendario de los 13 meses? Porque, bueno, tengo esa inquietud, ¿verdad? No puedo conectar las fechas por lo que son 28 días y no llega a tener un orden con los calendarios que se manejan. Entonces, viéndolo, yo creo que tendría que usted ayudarnos un poco en lo que es los tiempos exactos, ¿verdad? Porque dices, la marca es 666, ¿sí? Número de hombre, entonces hay 6 cumplimientos de 6000 años, ¿verdad? También en otra comparación, en el de David, vemos un cumplimiento de 4 o 6000 años por los 2 manos y 2 pies de 6 días. Entonces es necesario que si nosotros vamos a compartir en ocasiones esta información, el tiempo de los calendarios es importante, pero también es importante que usted nos ayude con ese calendario de 13 meses, de 28 días. Bueno, muchas gracias, hermano Ronald. Gracias, hermano, disculpe. Sí, muchas gracias, hermano Ronald, por su pregunta y vamos a responder esa pregunta, porque está dentro de los calendarios y vea, esto necesita ser aclarado. Si hablamos del calendario de la eternidad y el calendario del santuario, esos son los calendarios más completos, o sea, significa que sobre este calendario es que nos tenemos que regir todos. Y el calendario de la eternidad y el calendario del santuario, que es de 13 meses, de 28 días, al año tiene 364 días. ¿Correcto hasta ahí? Si nos vamos a regir por el calendario lunar tiene 355 días. O sea que le harían falta 10 días de acuerdo al calendario solar para completar un ciclo. ¿Sí ve? Y por eso cada 3 años se le ajusta al calendario lunar un mes más, un 13º mes llamado segundo Adar, para compensar 30 días que hay de diferencia y para nivelarlo. Y si hablamos del calendario solar, el calendario solar es de 365, y hay 366 días y hay unos segundos más adicionales que no se tienen en cuenta, pero que con el marcar de los años ya marcan días también y entonces se desajusta y por eso se han ajustado. En el calendario juliano se ajustó el tiempo, en el calendario gregoriano se ajustó el tiempo para ponerlo normalmente. Y después de eso va a tocar que el calendario gregoriano también volverlo a ajustar, pero bueno, ya llega Yahshua. O sea que quedamos así. O sea, conclusión, el calendario solar y el calendario lunar no son precisos. Oiga, qué interesante. No son precisos. No nos dan una precisión absoluta. El calendario de la eternidad y el calendario del santuario sí son precisos. Son 364. Y Elohim, que lo sabe todo y sabía que íbamos a tener todas estas clases de preguntas y que algún hermano, inclusive a veces por las redes sociales, me dice, ay, ¿usted cómo se atreve a dar el tiempo si usted no ha ajustado 11,000 tantos días que están de más de acuerdo a los calendarios? ¿Sí ve? ¿Cómo hace para ajustarlos y cómo hace pasar el tiempo y toda parte? Y tiene razón también. Y algo otros hermanos que empiezan a estudiar la parte del tiempo y dicen, carambas, claro, hay un desajuste, porque si yo logro el origen, cuándo comenzó el calendario juliano y cuántos días tenía el calendario juliano y parto al calendario romano, y el calendario romano antes tenía 10 meses, y hacían falta 2 y luego se le agregaron 2 meses, que es el que conocemos, enero y febrero, para ajustar 12, ¿sí ve? Entonces, oye, esto es un relajo lo de los calendarios entonces, ¿sí ve?
Entonces, ¿cómo hago para ubicar eso? El Eterno sabía que todas estas cosas se iban a dar, pero el Eterno por eso marcó unos tiempos de orden profético para hacer un ajuste del calendario juliano, del calendario gregoriano, del calendario caraíta, del calendario hebreo, del calendario lunar, del calendario solar, del calendario egipcio, mesopotámico, el maya, el que sea. Oye, el Eterno en su sabiduría tan linda nos lo dejó a nosotros y espero que nosotros lo comprendamos acá. Los tiempos para ajustar todo esto, Elohim los demarcó en estos sitios en las Sagradas Escrituras. Tiempos proféticos. 1260 días, conocido por nosotros. 42 meses, conocido por nosotros. Buenas noches. Tiempo, tiempos y el medio tiempo, también conocido por nosotros. Y los 3 días y medio. O sea que tenemos 4 variantes de tiempo para un mismo periodo y el mismo periodo equivale a 3 años y medio. Y esos 3 años y medio ya no interesa en qué calendario sea. Miremos uno. Los 1260 días están en el calendario de orden profético y en el calendario de orden literal, hablando en términos de la palabra del Eterno. Entonces, si hablamos de los 1260 días en el calendario profético equivalen a 1260 años. Entonces ahí no importa si me están sobrando 5 días o 10 días, 15 días, ¿sí? Ahí no importa si me están sobrando, porque estamos hablando ya de años. Convertimos los 1260, los convertimos en proféticos. Y como son proféticos, entonces no interesa si están demarcados en el calendario lunar, solar, lunisolar o en qué calendario estén. Se aplicó el término. Oye, importante. Ahora, esos 1260 días se van a aplicar en un término literal también. Ya literal. 1, 2, 3, 4, literal. ¿A dónde? Al final. En la segunda supremacía papal. Oye, interesante. Y el señor que sabe eso dice, pónganle cuidado a los literales porque esos literales no de pronto no le van a marcar la misma fecha a ustedes. ¿Sí ve? Entonces aprendan cuándo es el fin del mundo o cuándo es mi llegada y de mi llegada retrocedan 42 meses en el nivel profético en el calendario que sea. Pero tengan en cuenta 1260 días literales para que se cumpla mi palabra. O sea que ahí tenemos esa parte nosotros de investigación. Y si yo voy al calendario que tenemos nosotros gregoriano, 14 de Nisan, y cuento el 14 de Nisan hasta el 2030, entonces tengo unos años de 365 y 366 días que me lograrían desacomodar la fecha de inicio. Por lo tanto, para lograr la parte correcta, debería comenzar de el final hacia atrás. O sea, en este caso, de la segunda venida de Yahshua y cuento los 1260 hacia atrás. Oye, interesante. Pero existe otro inconveniente en tiempo allí. De pronto, pues yo lo dejo hasta ahí para de pronto no confundirlo con el otro. Y de pronto ustedes se me enreden ahí. Ministro, Sí. mire, estuve viendo la conversión de los pioneros, cómo esto pudieron sacar el tiempo para 1844, ¿verdad? Entonces, Sí. tomando ellos, el primer resultado que les votó fue marzo de 1843. Luego lo pasaron a mayo. Luego creo que vieron las fechas y dijeron que era septiembre. No, mayo. Luego lo pasaron a 1844. Y llegaron no a septiembre, sino llegaron a octubre porque vieron bueno, estaba viendo la historia, el trigo de lo que se pasó ahí en Estados Unidos, la maduración de las primicias. Entonces,
Hay una diferencia de años, ¿no? Ahorita en lo que nosotros estamos observando en las redes sociales es 2031, ¿sí? Cuando tú tienes la información de los 28 días y de cómo comienzan los meses, entonces vemos que hay un 13º mes. Entonces, si llega a septiembre el cumplimiento de la fecha y tú le aumentas el mes que pues ha pasado, se llega a octubre, ¿cierto? Según Daniel 7, el que llega primero allí a la inauguración del lugar santísimo o hacer el juicio de expiación es el Padre, ¿no? Es el Padre. Y luego se ve la presencia de Yeshua, del Señor Jesucristo, llegando después de que se abrieron los libros y entonces. Ahí también, ese tiempo, estaba viendo un artículo que es aparentemente el expositor estaba poniendo el año de diferencia que hay entre los meses de Yom Kippur hasta el calendario que nosotros manejamos, y también de la presentación de las primicias, ¿verdad? Que sí, que se demora y hay un segundo Adar. Entonces, cuando usted hace las presentaciones de 2030 y siguiendo el rastro de los calendarios, hay una, o sea, hay certeza en en las declaraciones. Entonces, en las declaraciones de los de 2031, se estarían basando en el calendario que manejamos todos, pero más no en el calendario que es más exacto, o vamos a decir el de los 13 meses. Eso tendría relación a lo que ellos defienden cuando presentan que es en 2031 el regreso del Señor Jesucristo. Esa confusión, porque bonito es compartir esas clases, ¿no? Bueno, gracias, hermano Ronald. La confusión de los hermanos del 2031 es porque no han logrado definir de pronto cuándo comienza el 7º milenio y no han definido en ese momento cuándo es que comienza el año 6000. Entonces, mientras no definan eso, siempre se van a guiar por el 2031 allá como la fecha que les da a ellos. Y de pronto, para hacer un ejemplo de esto, hoy hice una publicación basado en unos años. No sé si ustedes ya la vieron. Y ahí está el 179 y el 180. 179 años y 180 años después de 1844. Y mirando eso que acaba de decir hermano Ronald, los pioneros se guiaron por el calendario caraíta. Se guiaron por el calendario caraíta. Y el calendario caraíta es el calendario, ay caramba, es el calendario, me salí. Espere que me salí un momentico. Entro otra vez. Ya. El calendario caraíta de pronto es el calendario más completo dentro de la parte hebrea, porque el calendario caraíta va en el año 5993, o sea que podemos decir que va acorde con el calendario del santuario, que también vamos en el año 5993, ¿sí ve? Mientras que el calendario hebreo no, hay que descontarle 210 años más. Entonces ahí tenemos nosotros ese inconveniente de pronto con esa parte de calendarios. Pero continuando de pronto en esta rama, que estoy diciendo de por qué el Señor nos mencionó 4 periodos de tiempo para un mismo periodo, y el mismo periodo son 3 años y medio. Pero ¿por qué no lo expresó de esa manera? ¿Por qué no lo expresó en 3 años y medio, en 42 meses, 1260 días? ¿Sí ve? Y tiempo, si la mitad de un tiempo. Precisamente porque él iba a ver todo, que íbamos a tener todos estos enredos con la parte de calendarios, y entonces el Señor dice, bueno, para que usted no se complique ni nada, pues sume 42 meses en el año que usted tiene. ¿En cuál año? En el año gregoriano. Por eso es que de pronto el calendario gregoriano a veces se ajusta con el calendario del santuario, en las actividades o en unas fechas específicas, porque el Señor marca unos tiempos muy precisos.
Entonces tenemos nosotros que si usted va a contar 42 meses, ya los 42 meses no interesa si son de 355 días, 364, 365, 366 días. Usted se va a guiar es por meses, 42 meses. O sea que usted omite en este momento si el mes tiene cuántos días. Lo omite. Usted está contando en meses. Cuando usted se omite a la parte, o cuando usted se va para la parte de profética de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, entonces se va a la parte de años. Entonces el Señor dice, son 3 años y medio. Y los 3 años y medio también el Señor dice, no interesa si usted lo está contando en el calendario lunar, lunisolar o en el calendario santuario, son 3 años y medio. Esa es la parte profética, 3 años y medio. Entonces note que esos 4 periodos de tiempo, aunque son diferentes, ¿sí ve? El Señor los previó para los estudiosos nosotros del santuario en este momento y de las profecías, para que nosotros al estudiar la parte calendario digamos, oye Señor, gracias por esa manera de informarnos a nosotros en tu palabra y para evitar más confusiones. Entonces, en vez de ponerme a decir acá, aquí me hacen falta tantos días para completar el año, el Señor saca y me dice, cuéntelo por 42 meses o cuéntelo por tiempos, o cuéntelo por 1260 años, o cuéntelo por los 3 años y medio, o cuéntelo por los 3 días y medio también. ¿Sí? Aplique el factor profético que le he dado día por año. Listo, día por año es para ustedes. Listo, aplique eso. Y no se enrede, no se confunda más por otra parte. Más o menos el Señor no está tan... Dice, le estoy dando esto a ustedes porque de pronto eso se va a prever hacia el futuro, pero usted no se base tanto en el calendario lunar, que es lo que hacen hoy. Hoy le hacen mucho énfasis al calendario lunar, le hacen harto énfasis al calendario solar, le hace harto énfasis al calendario lunisolar. No, el Señor está diciendo, no le ponga tanto cuidado a eso. ¿Que es importante? Sí, es importante también tenerlo en cuenta, porque hay que aprender de todo, retener lo bueno. Es importante saberlo. El Señor dice, caramba, póngale cuidado usted a las palabras que yo le estoy expresando acá y aplique los tiempos en esas palabras que yo le estoy mandando. 4 variantes le tengo. ¿Ves? Aplique esos tiempos en esas 4 variantes y no va a tener inconvenientes y no va a tener que enredarse usted. Uy, ahorita, ¿cómo hago para ubicar el principio de esto? Aquí me están sobrando tantos días o tantos años, tantas semanas, etcétera. No, tantos meses. No. El Señor lo aplica así de esa manera. No sé si de pronto alcanzaron a cantar esos 4 tiempos. Sí, señor, de mi parte sí los capté. Finalmente es el mismo tiempo, ¿no? Son los Finalmente el mismo 1260, tiempo. pero son nombrados de diferentes formas. Son nombrados de diferentes formas, precisamente nombrados de diferentes formas. ¿Por qué? Porque es que detrás de todo esto está el que quiere cambiar los tiempos y la ley para enredarnos. Y déjeme decirle, lo ha logrado. Antes de esta clase, ¿ustedes estaban enredados? Sí, sí, ministro, porque yo solamente sabía antes que entre a estudiar con usted que habían 4 tiempos de 6000 años, pero yo no sabía de dónde comenzaban o cómo hacerlos llegar, porque lo leí ahí en la narración de Goliat, pues sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces notemos nosotros la importancia hasta acá. Entonces volvemos. Oye, se nos acabó el tiempo. Oye, se nos pasa a veces rápido el tiempo. Bueno, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Buena. Excelente. Bueno, gracias. La honra y la gloria sean para el Eterno. Quiero recordarles de pronto algo importante al principio. Y es que en la repetición vale, porque eso debe quedar en su mente y fuera de que yo lo diga acá, ustedes lo deben meditar. Colóquenlo en su conciencia, en su mente. Medítenlo y verá que van a haber unos resultados, pero grandísimos. La palabra Berechit es igual a hablarnos de 2 comienzos y los 2 comienzos están relacionados con el comienzo del universo
y con el comienzo del planeta Tierra. Y la palabra Bet es la segunda palabra que significa dos o segundo, y la palabra Cherit es comienzo, por lo tanto el significado dice dos comienzos. Berechit significa dos comienzos, pero hace alusión o le da prioridad al segundo Berechit. Por eso es que en Génesis tenemos nosotros Génesis, Berechit. ¿Berechit de qué? Del planeta Tierra. ¿Sí ve? Génesis es Berechit del planeta Tierra. Hebreos 11 es Berechit para el universo. Oye, interesante. Interesante. Y la palabra bet está conectada con la palabra bara en hebreo, y la palabra bara es creó o crear. Y la palabra chit en arameo es 6, por lo cual su significado vendría a ser creación en 6 días. Oye, interesante. Eso ojalá que ustedes, yo no sé, yo tengo un artículo ahí por la parte de Face en Yachen Nuneres sobre los dos Berechit. Busquen los dos Berechit. Repasen eso. Es más, voy a hacerle un agregado más a ese dos Berechit y voy a ponerlo en profeta de la fecha, porque ese no está en profeta de la fecha. Voy a colocarle entonces la continuación ahí. ¿Sí ve? Para que ustedes lo vayan asimilando más. Eso es clave. Importante. Independientemente de eso, nos enseña a nosotros que nosotros somos co-creadores juntamente con Elohim, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Y por lo tanto, más adelante Berechit nos enseña a nosotros que nosotros debemos aprender a dominar nuestra conciencia para poder controlar la matriz, el cuerpo. Pero tenemos al contrario, hay un enredo. Es la matriz o es nuestro cuerpo la que está controlando nuestra conciencia o nuestra mente, y por eso tenemos caos en nuestra vida. Y necesitamos lograr el equilibrio, porque cuando usted tenga el equilibrio, usted puede orar por una persona con poder y autoridad en lo alto y respaldado por el Ruach HaKodesh, y va a empezar a ver cosas maravillosas a su lado. ¿No le parece eso interesante? Amén. Interesantísimo. Entonces, por eso es que de pronto se nos dice a nosotros que debemos corregir los malos hábitos alimenticios y aprender a tener temperancia. Y la temperancia está conectada con conciencia, con mente. Y por eso a muchos de nosotros nos cuesta, porque tenemos malos hábitos, malas costumbres, malas tradiciones, malas culturas. Necesitamos desarraigarnos de todo eso y reaprender de nuevo para reeducar nuestra conciencia, nuestra mente, y para que el poder del Ruach HaKodesh se manifieste en nuestra vida mejor. ¿Comprendido? Amén. ¿Los demás hermanos también Amén. comprendido? Amén, sí, señor. Sí, amén. Bueno, me alegra mucho. Amén, pastor, amén. Bueno, mi hermana Ministro, Rosalía. una preguntita fuera de fechas, ya esto es ya algo extra antes que nos despida. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, ¿ya no habrá procreación? Eso, qué interesante esa otra pregunta también. En el planeta Tierra no habrá procreación. Por lo tanto, los que estamos acá, aprovechemos a nuestras esposas, nuestras familias. En la tierra nueva no habrá procreación, ni nos daremos en matrimonio. Nada. No solamente es en el cielo la explicación que en el tercer cielo, eso no, en los 1000 años no existirá, pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva No, no se nos dice. tampoco. Cielo nuevo y tierra nueva no habrá procreación, porque ya se completó el número completo de los que reemplazan a los ángeles que cayeron, la tercera parte de los ángeles que cayeron. Y entonces, si hubiera más procreación, entonces
el Señor dice, ay caramba, entonces mi palabra quedó entredicho, porque mi palabra es que aquí en el cielo se va a repoblar el cielo de la tercera parte de los que se fueron, lo voy a repoblar con los del habitante del planeta Tierra. Si hubiera un ser más, entonces la palabra del Eterno quedaría entredicho, y no, por eso no va a haber procreación, y Yahshua lo confirmó, ¿sí ve? Entonces no hay procreación, es fijo ya, acá planeta Tierra. Lo mismo en el cielo no hay procreación. En los demás planetas sí hay procreación. Y en los demás planetas se seguirán procreando, pero en el cielo y en la tierra no, no hay Tenemos procreación. que, tenemos que irnos a vivir a otro mundo, entonces, ministro, pedir permiso. No, tampoco. Ya el terreno que le quedó a la persona se llama planeta Tierra. No se puede ir para otro lado, porque el grupo quedó completo, ni uno más ni uno menos. ¿Sí ve? Ahí habrá que de pronto también sacar un día, un tiempito para revisar un poquito Isaías 65, que hay varios pasajes ahí que Difíciles. sí, El de Sí, los niños de 100 años. aparte de eso, correcto. hay informaciones que te dejan pensamientos diferentes. Bueno, está bien. Entonces un día dedicamos de pronto clase a esas preguntas difíciles que hay en la Sagrada Escritura. Si hay alguna difícil que no me la sé, pues yo les diré que no me la sé. Pero lo que con la ayuda del Eterno sepa, con mucho gusto lo compartiré con cada uno No, de pero ustedes. tenemos a nuestro Elohim Melquisedec que nos da Ah, la claro que sabiduría para sí. entenderlo. Entonces, A ver, Ven, tenemos la antes como respuesta. para espiar, voy a darles este bocado para que lo analicen. Lucifer dejó una vacante en el cielo, ¿cierto? Sí. Claro. Y Sí, Lucifer sí, sí, ocupaba el sí, cargo más alto, ¿sí o no? sí. O sea, de hecho, espere antes de que, creo que para dónde va. Ellos, los dos querubines protectores, uno era Lucifer, el otro era el arcángel, perdón, Lucifer y el otro es Gabriel. Los Gabriel, dos, Gabriel. Sí. Gabriel, los dos, ¿cierto? Entonces ellos dos, el mayor, Lucifer peca, es expulsado del cielo, el hueco lo llega a cubrir Gabriel, y el hueco que deja Gabriel, ahí sí no me pregunte quién, porque, pero seguramente enseguida ahí fue cubierto ese hueco que dejó Gabriel, pero no sé el Sí, pues nombre. bueno, recuerde que lo que sucede en el cielo repercute a la tierra. Y si en el cielo hay dos ángeles que fueron ungidos, y estos dos ángeles ungidos, Lucifer y Gabriel, ungidos, no hay más ungidos. Entonces, esos dos ángeles ungidos son los directores generales de la liturgia en el cielo y son los que más sabiduría tienen o los que más conocen de la palabra del Eterno. Partamos de eso, ¿listo? Entonces, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Yahshua va a crear aquí en el planeta Tierra, va a ser una copia del cielo. O sea, significa que aquí también van a haber dos ungidos que son los que más saben de profecías, con los cargos más altos. Ahí, interesante detalle ese. Ahí les dejo esa parte para que usted la medite. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Listo, pastor. amén. Excelente. Muy bien. Hermano, Bueno, sí. ¿Alguien va a hablar? hermano, yo